Hola, bienvenidos a Aventura Continua. Yo soy David Palacios. Yo soy Javier Morones y hoy vamos a hablar de inspiración. Hay que aclarar, no estamos hablando de inspiración de dónde sacamos inspiración, lo cual probablemente también sería un tema interesante. Pero si nos acompañaron en el episodio anterior, nuestro compañero DM Paco nos sugirió que habláramos de inspiración en cuanto a la mecánica. Hoy en día en las reglas de 2024 se llama inspiración heroica, creo. Sí, es correcto, se llama inspiración heroica. Antes, en 2014, la inspiración era un regalo que se les daba a jugadores por buen rol, según la guía de Dungeon Master y el Player's Handbook. Pero se podía ganar inspiración no solamente por buen rol, sino también por... De hecho, sí, se supone que es por eso, ¿no? Según yo, sí, y creo que es una regla 2014. opcional del DMG que decía, bueno, si quieres motivar a tus jugadores a que se involucren más a la historia, regala inspiración. Y ahora la inspiración es una mecánica que es parte de no solamente el rol y el juego, sino parte de los feats y habilidades de algunas especies y clases. De algunas especies, ¿no? Las clases no ganan inspiración por sí mismas. Ajá. Creo que el fighter puede ganar inspiración, el champion. Algún día lograremos actualizarnos con las reglas, Dave. Pero por ahora, vamos a recordar que de acuerdo a las reglas del 2014, por lo menos, si un jugador tiene inspiración, lo puede... recuérdame porque creo que la regla la manipula cada quien como quiere, pero creo que en las reglas oficialmente es antes de hacer una tirada de dados, ¿te puedes dar ventaja en esa tirada? No. En inspiración, Ajá. Inspiración heroica como tal, de acuerdo a el 2024, tú puedes reemplazar una tirada de D20 Ajá. por la nueva tirada y debes utilizar el nuevo dado. Anteriormente la inspiración era a lo que tú tenías, como tú solamente puedes tener uno, Ajá. y podías decidir darte ventaja en una tirada. Eso Y fue lo entonces que tenía dije, que... perdón, discúlpame. Ajá, antes de Sí, tirar yo tenías que creo que decidir darte ventaja, ¿verdad? Sí, tenías que decidir darte ventaja. Voy a utilizar mi inspiración para darme ventaja. Ajá. Tú también lo puedes decidir, la verdad. Siempre sucedía que los decían después del dado. Voy a usar mi inspiración y se da ventaja. Sí, y siempre que hablamos de una regla está el asterisco de que cualquier Dungeon Master puede usarla, no usarla, cambiarla, hacer lo que ellos quieran, ¿no? Pero por eso hablaba de que específicamente bajo las reglas de 2014, ese era el rollo. Si tenías inspiración, antes de hacer una tirada, una tirada de un D20. Bueno, creo que en ese entonces tenían que establecer que antes de un ataque, una tirada de salvación, ¿sabes? O sea, pero básicamente Sí. un D20 te podías dar ventaja. Interesantemente, obviamente se manipuló bastante, pero en la actualización, como tú decías, ahora puedes reemplazar una tirada después de que la viste, ¿no? Es como más reactivo. Sí, es más reactivo. Tú puedes reemplazar una tirada de 20 por la nueva tirada. Tienes que usar el nuevo dado. Si sale peor, es el que te toca. No es una ventaja per se. Pues sí. Entonces, en las reglas del 2014 era exclusivamente el Dungeon Master que daba inspiración. En las reglas del 2024 ya sé que el humano, no sé si hay otra especie, pero el humano puede conseguir inspiración cada día. Pero una de las cosas interesantes es que antes, si tenías inspiración y por alguna razón te querían dar inspiración, ya no podías. Tenías que, de alguna manera, en teoría era para motivar a la gente a usarla. Pero ahora en el 2024 también hay reglas para compartirla. Si tú tienes inspiración heroica y alguien te la quiere dar o la quiere recibir, la puedes pasar a alguien más. Entonces, las modificaciones están interesantes. Creo que está padre que hayan traído un poquito más para adelante esta mecánica que, siendo honestos, muchísima gente olvidaba, yo incluido. Entonces, está padre. No estoy seguro si me encanta todo el cambio, pero por lo menos ya es algo que existe. Curiosamente, yo siento que que sea mecánico. Es decir, que sea una habilidad como la que tienen los humanos, que tienen cada día tiene una inspiración gratuita. Creo recordar que el Champion también lo tiene. Creo recordar que hay otras clases que puedes usar, ganas una inspiración cada vez que X cosa sucede, o subclases o feats. Ajá. Me gusta menos
porque básicamente convirtieron como un tiro de Loki en lugar de algo que el Dungeon Master puede decidir dar. Pero es cierto que muchos DMs se olvidaban de dar inspiración o, O simplemente que, decidían no usarla. o había jugadores que decidían no usarla. Todavía sucede eso. Y yo puedo recordar que yo les suelo recordar que tienes inspiración por X cosa que sucedió, porque eres un humano, porque tal cosa. Y además que sea un reroll y no una ventaja, es un poco peor también, de cierta manera. Sin embargo, más que hablar acerca de la polémica de si es mejor o peor, me gustaría, Javier, preguntarte, ¿cuándo tú das inspiración a un jugador? Bueno, en mi caso, yo sí, digo, en la mayoría de las campañas que yo estoy jugando, como son campañas de varios años atrás, seguimos utilizando las reglas de 2014. Entonces, yo sigo siendo Dungeon Master que otorga inspiración. Y las veces que me gusta otorgar inspiración es cuando algo en rol sale muy bien. Y normalmente es algo que está muy en personaje de la persona. Y es muy interesante porque la mayoría de las veces es algo que sentiría, que uno siente que el jugador no haría normalmente, pero está consciente que el personaje sí. Entonces, es una manera como de recompensar buen roleo, en mi opinión. Entonces, en mi caso sí, la inspiración es recompensa, vamos a decirlo así como premio para buenos jugadores. Sé que suena raro, pero... No, de hecho eso de hecho es algo que es la razón que le menciona el Dungeon Master Guide para dar inspiración a un jugador. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces para ti entre una inspiración y darle ventaja a un jugador en algún skill check, por ejemplo? Ok, muy buena pregunta. Darle ventaja muchas veces es situacional para mí. El decidir que, bueno, ten ventaja en esta tirada tiene que ser porque o tiene ayuda o porque específicamente en su historia hay algo que lo debería apoyar. Cuando un jugador tiene inspiración y decide usarla, es un momento en el que básicamente toma el control o quiere tomar el control del juego en ese momento y empujarlo en cierta dirección. Y esa parte me gusta mucho. Entonces, de hecho, una de las cosas que empecé a hacer unas campañas atrás es darle a los jugadores un uso alternativo a la inspiración. Entonces, aun y cuando estaban consiguiendo ventaja de muchas maneras diferentes, ya había una razón para usar su inspiración para algo diferente. Son los 12 puntos extraños que me enviaste en Discord. No, pero sí quiero que hablemos de eso Vale, un muy rato. bien. Sí, no. Ajá. Digo, nadie de los que están aquí puede ver mi Discord, nadie de los que están escuchando, pero de la nada Javier me mandó 12 cosas random que me dicen como opciones extrañas del juego en el que no me dijo nada y después me envió eso y yo no sé qué significaba. Y yo, ok, creo que eso tiene que ver con el podcast de hoy, lo dejaré ahí porque son sus notas. Ahora, ¿bajo qué circunstancias tú crees que, o sea, por ejemplo, cuál sería un ejemplo de buen roleo para que alguien gane inspiración o para que tú le des inspiración? Y aunado y junto con esa pregunta, ¿alguna vez has sentido que dándole inspiración a un jugador sientes que los otros no se la ganaron? ¿Sientes que como si estuviera remarcándole a los demás que no hicieron las cosas bien? Ajá. Ok. Muy interesante. Un ejemplo de situaciones. En alguna de las campañas en las que estoy jugando, una de las misiones que tenían era escoltar a... ¿Sabes? La típica escolta de que, oye, quiero ir al pueblo cercano, tengo a mis guardias, pero he escuchado que el camino está mucho más peligroso de lo normal. Entonces, por si las dudas, quiero llevar mercenarios aparte. ¿Se apuntan? Sí, nos apuntamos. Ok, vamos. Y recuerdo mucho de esa vez que en medio del combate, el fighter que todo el tiempo había sido el que se lanzaba a combate y el que estaba todo el tiempo detrás de las líneas enemigas porque tiene su super armadura y le gustaba ir a cortar todas las cabezas, fue el primero en decir, no, aquí me quedo porque tengo que defender a esta persona. Y esa vez les di oportunidad de decidir lo que hacían los guardias
Entonces, a cada quien le asigné 2 guardias. Entonces, en el turno de los guardias, ellos me decían a quién le disparaban los guardias. Yo hacía todas las tiradas, pero tenían hasta cierto punto un poquito más de agencia en el resto del combate. Pero sí fue, o sea, me llamó mucho la atención esa vez porque fue su personaje el que estaba diciendo de que, ¿saben qué? Esta es la más importante, me tengo que quedar aquí, ve y apoya. Y desde ahí, desde donde estaba protegiendo todo, siguió participando, siguió coordinando, siguió haciendo todo. Ahora, cabe recalcar, este era un jugador relativamente nuevo y era la primera vez que tomó la decisión de, oye, esta misión que nos dieron, este mundo en el que estamos viviendo, sí tiene consecuencias. Entonces, hacer esto de esta manera puede que nos afecte después. Entonces, voy a tomar una decisión diferente a lo que normalmente haría, por cuestión de la trama, por cuestión del rol, por cuestión de la historia. Entonces, ese fue el momento donde dije, ok, cool, ¿ya entendiste? Bien, toma tu inspiración. Ok, me gusta. Ahora, no creo, hasta donde yo lo he visto, no creo que me haya tocado un jugador que no sienta, o sea, yo creo que todo el mundo está feliz de ver a alguien ganar inspiración en ese tipo de casos, ¿no? Porque especialmente, y yo creo que es ahí una habilidad interesante de leer la mesa. Si ves que alguien está acaparando con tal de intentar ganarse la inspiración y no permite que los demás hagan cosas o disfruten de, ahí sí estoy de acuerdo en que alguien no sentiría que es válido o sí sentiría que es injusta esa inspiración. Pero si estás leyendo la mesa y todo el mundo está impresionado por lo que está sucediendo o porque la persona hizo el speech que tenía que hacer para convencer a no sé qué persona o por X o Y razón, si la mesa está emocionada por lo que está pasando, a mí eso es un indicador de ahorita es un buen momento para dar una inspiración. Ok. Acerca de... Es un poco trampa, porque ya no estoy hablando de inspiración. Quiero saber, bajo qué circunstancias tú decides dar ventaja y desventaja. Creo que esa es un poco más sencilla. Ventaja y desventaja para mí es si algo de la historia del personaje o del background del personaje le ayudaría o no en lo que sea que está sucediendo. Fuera de que alguien le utilice la acción de ayuda. Entonces, esa claro. es mecánicamente muy obvia, ¿no? Pero, ejemplo, el enano que está explorando una cueva, pues para mí es lógico bueno, pues a menos que él me diga, oye, soy enano, pero me separaron de mi familia y nunca he vivido en una cueva y todo el tiempo he vivido en ciudad y entonces me metes en una cueva, entonces no. Pero si es un enano un poquito más, digamos, tradicional, que vivió su infancia en cuevas y que vivió en minas y entonces se mete a una cueva y quiere analizar si la cueva se va a caer o no. Entonces, ese tipo de situaciones ameritan ventaja. Cuando han logrado una buena relación con un NPC y quieren tener una plática con ellos y quieren intentar convencerlos de una manera, bueno, pues eso amerita ventaja. Entonces, como que para mí es, entre comillas, obvio cuando el personaje debería tener, pues, valga la redundancia, algún tipo de ventaja en lograr lo que sea que está buscando lograr. Porque al fin y al caso todos creamos un personaje con la idea de vivir una cierta fantasía. Queremos un personaje que sea capaz de hacer ciertas cosas, o capaz de aprender ciertas cosas. Entonces, eso nos lleva a decir, bueno, si en algún momento esta trama o esta situación empata con esa fantasía que yo tengo, probablemente debería yo tener la oportunidad de ser mejor que otra persona que no está en ese aspecto o que no tiene ese conocimiento o esas habilidades. No sé, creo que está muy vago. No, de hecho es muchísimo más claro que las razones como por las que yo doy ventaja. ¿Por qué das ventaja? Si creo que es divertido, doy ventaja. Si creo que es estándar, no la doy. Si creo que es divertido dar desventaja, doy desventaja. Sabía que ibas a decir algo así. No. Lo siento. No, digo, a veces tiene sentido, ¿no? Es como tú dices, es como que vas a tirar con ventaja porque esos son tus territorios, ¿no? O vas a tirar por ventaja porque creo que eso tiene que ver con tu backstory. O vas a tirar con desventaja porque creo que en ese momento tu estado emocional no es el correcto. Entonces... está padre. Sí, o sea, tiene sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay esto es muy cool, pero creo que estaba jugando con... no me acuerdo si con los Travelers, un grupo de jugadores de la tienda a la que íbamos. Uh-huh. Y el personaje había tirado, no creo quién era, había tirado 2-1 seguidos. Así de, primer turno, ataque, 1.
Segundo ataque, 1. Y luego, siguiente turno, tercer ataque, 1. Y fue como, esto es imposible. Y fue como, Tira vas con a tirar, ventaja. vas a tirar tu cuarto ataque con desventaja. Oh, Sí, porque, o sea, has fallado 3 veces con 3-1 seguidos. Tu castigo, aparte de haber fallado y haberte hecho daño, es que tu cuarto ataque va a tener desventaja. Porque tu estado emocional está a la fregada, te has dado de golpes en ti mismo, los monstruos están burlando de ti, no estás en un buen estado emocional, vas a tirar con desventaja. Y pegó. Con desventaja, o sea, pasa. tú quisiste crear arena movediza emocional o mental dentro del juego con una mecánica. Imagínate que vas corriendo, persiguiendo el camión y te tropiezas. Y Claro. después viene tu siguiente y luego se te pasa el camión. Y luego viene tu siguiente camión y va lleno y no se para. Dime Ujú. si tú cuando te subas al tercer camión no vas a sentir que te lleva a la fregada. Estoy de acuerdo contigo y eso me pasó ayer, entonces realmente estoy de acuerdo contigo y entiendo ese sentimiento. Entonces vas a tener desventaja en tu tercer camión, sea lo que sea, para pagar, para lo que quieras, no vas a encontrar el dinero, pero al final de cuentas te vas a subir. O sea, entiendo que sea divertido, pero no me siento más torpe o no me siento o no siento que me caiga más fácil por haber perdido 3 camiones. Pero no, entiendo. Y bueno, ok, ya No, no, entendí a no, qué te no. refieres con que algo va a ser Caerte, divertido. caerte fue el uno natural, luego mala tirada en carisma porque no se detuvo el segundo, y luego viene el tercero y ya estás hasta la fregada, entonces tiras con desventaja, pero te sale bien, porque... Ahora, pero entiendo lo que dice, la razón por la que das ventaja muchas veces son como bastante straightforward, ¿no? Ujú. Como tienen mucha lógica. Yo voy a ser honesto, a veces yo doy ventaja porque quiero que el personaje tenga éxito, aunque mecánicamente no tenga sentido. Y es válido, y lo entiendo. Ahora, estás hablando de ventaja, pero no hemos hablado de cómo das tu inspiración. O de, primero, ¿das inspiración? Yo doy mucha Tú inspiración, das creo mucha que inspiración, ¿ok? yo creo que por sesión yo doy a alguien una inspiración, sin falta. Y la inspiración es una de mis mecánicas favoritas del juego desde la versión de 2014. Es decir, Ah, le doy inspiración a alguien por premiarlo por buen roleo, o le doy inspiración a alguien como si fuese una ventaja. A veces yo no le digo, inclusive en 2014, tienes inspiración, que diga, tienes ventaja, sino tienes inspiración. Te doy una inspiración porque estás en este momento en tu... Y la gente entiende que tiene ventaja. Es sí. como, en este momento estás inspirado. Y curiosamente a mí, para ellos, para cuando les digo, tienes inspiración, en este momento, para ellos ya era, oh, tengo ventaja en la tirada. No la voy a Ujú, guardar, la voy a usar en este momento. sí. Porque el personaje por X o Y razón está inspirado. Ahora, cuando doy inspiración, hay dos situaciones. La primera es cuando creo que el personaje o el jugador ha estado jugando muy bien, literalmente, así de estuvo tomando notas, prestó atención, ha estado más escuchando más de lo normal, ha estado roleando bien, ha hecho las cosas bien durante un cierto periodo de tiempo durante el día o ha tomado las decisiones correctas que están llevando a la línea de juego que yo estoy planeando. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, si yo planeo un camino de A a B a Z, usualmente los jugadores eligen 8, 7 y 14. Cosa perfectamente válida, y eso lo he dicho en otras ocasiones. A mí me encanta que los jugadores se vayan por la tangente y yo tener que modificar las cosas en el momento. No tengo ningún problema. Pero cuando el jugador, por motivos de rol, está tan interesado en la historia que de cierta manera las vías del railroad que yo les he dibujado las está siguiendo sin que yo ponga intención a estarlo railrodeando, solamente porque la lógica del juego lo lleva a eso. Para mí es como, o estás yendo literalmente por el camino que yo planeé para ti sin ningún esfuerzo. Entonces, para mí es como si estuvieses jugando el juego siguiendo la historia que te planteó el videojuego. No los hacks que puedes tú encontrar. ¿Me explico? Sí, o sea, es... Esa es o sea, como un buen storytelling, Ujú, por así decirlo. O, al contrario, fuiste tan versátil y tan creativo en estas ideas que te doy una inspiración ok. también. O sea,
Y la segunda razón por la que doy inspiración, porque algo me causó gracia, dijiste un buen chiste, Ajá. hiciste una buena broma, o, o le atinaste a la referencia que yo estaba ocultando, o algo similar que me pareció divertido y entretenido. Ujú. Eso es mucho más subjetivo. Es como, oh, ¿entendiste esta referencia de la casa búho que solamente entienden dos de cada 5 personas que conozco? Ajá. Tienes inspiración porque me caíste bien. Ya. Ajá. Entonces, eso es mucho más personal, es mucho más arbitrario y claramente es mucho más injusto. Pero, como tú dices, creo que nunca he tenido a alguien en mesa que haya sentido que no lo haya hecho bien porque le doy inspiración a alguien. Al contrario, creo que inclusive cuando Ujú. captan la referencia de Dragon Ball Z extraña que puse ahí, les da gracia y se alegran de que su compañero tenga inspiración. Sí, digo, también tiene mucho que ver con el tipo de jugadores que tenemos y siempre doy gracias porque la gente que quiere llegar a jugar quiere llegar con la idea de que, bueno, voy a pasar tiempo con gente también, no nada más voy a hackear este juego hasta que se pueda. A ver, ayúdame porque tengo muy presente que una de nuestros Gracias. DMs favoritos, Abria Iyengar, Oh, es así. Y yo la he visto, o sea, la vi en Critical Role y era de que me caíste bien, dijiste algo divertido, toma inspiración. Fuiste a hablar con el NPC que te puse de frente, toma inspiración. Me estoy dando cuenta de que te estás aburriendo, toma inspiración. Y ella reparte muchísima inspiración de... ella es mucha inspiración, creo, o sea, y creo que no es, por si no te lo había contado esto, las primeras 2 campañas que vi de Critical Role, digo Ajá. de Critical Role, de D&D. La primera fue de Seven, una campaña con 7 mujeres y Brennan y Mulligan en Dimension 20, y A Court of Fey and Flowers, dirigida por Abrea Iyengar. Ujú. Ahí Esa también fue da mucha inspiración. mucha inspiración, y creo que fue, como siendo una de las referencias, las primeras que vi, creo que de ahí fue que entendí esa mecánica y por la razón por la que yo doy tanta inspiración. Ya. No lo había pensado hasta ahora que lo dije, que la mencionaste. Tienes toda la razón. Ujú. Por otro lado, en lo que yo recuerdo, creo que Matt Mercer no da inspiración. Y no sé si cero o muy poca. Pero No, si me preguntas, según yo, no da inspiración. nunca he visto que dé inspiración en mesa. No que yo recuerde. Entonces, Y traigo esos ejemplos nada más para que todo el mundo que está escuchando allá afuera entienda de que no hay una manera correcta de jugar este juego. No deberías banear o no deberías darle inspiración a todos. Cada quien como le place y cada quien como sienta que es mejor para sus jugadores o para su estilo de juego. Entonces, yo, ahorita está medio raro porque dijiste que das una inspiración por lo menos. Yo también, pero según estoy escuchando, probablemente tú das un poquito más. yo doy un montón de inspiración. Ah, Creo que la bueno. sesión pasada que tuve con unos jugadores, di 2 inspiraciones en la sesión, porque uno hizo algo que fue muy divertido y el otro dijo algo que me dio mucha risa. Y les di inspiración a los 2 jugadores. Wow. Y ese es mi estándar, ¿no? O sea, no es sin querer, no me había puesto a analizarlo, Ujú. pero inspiración es una de mis mecánicas favoritas. Te premio por jugar. Tienes esta posibilidad solamente por divertirte en el juego, por estarla pasando bien, por estar entretenido. Ujú. Estás inspirado, pues. Y me inspira a jugar contigo. Es como mi forma de decirlo, ¿no? Me inspira a estar jugando contigo. Eso está muy padre y eso me está motivando a tal vez usarla un poquito más, nada más para poderle comunicar eso al jugador. Está chido. Ahora, hace Ujú. rato te lo comenté y ahora me gustaría irme un poquito más profundo en esto y ya podemos ir a la lista que te pasé hace rato para que Ok, discutamos. vale. Pero una de las cosas que a mí me gusta hacer y que te quiero preguntar si tú también tienes algo similar es que yo tengo una mecánica específica que es una manera alternativa de gastar tu inspiración. Entonces, siempre puedes en el momento que tú quieras decir, bueno, tengo ventaja en ese tiro. Pero en mis campañas, una de las reglas homebrew que tengo es si tienes inspiración, tú la puedes gastar en algún momento que estés en un poblado, ciudad, donde sea que haya gente, para decirme, yo me acuerdo de alguien, yo conozco un tipo. Y esencialmente es como una intervención divina, ¿sabes? O sea,
En ese momento tú me puedes decir, yo conozco, o sea, tienes un problema. Por ejemplo, en la última campaña que nosotros estábamos jugando, los jugadores tenían el problema de que tenían que ir de punto A a punto B y no tenían una manera eficiente de hacerlo. Entonces, uno de los jugadores usó su inspiración y me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo a alguien que nos puede ayudar. Y en ese momento se generó un NPC nuevo, completamente de la nada. Apareció este viejo amigo y resulta que así de que bueno, pregunta, o sea, le pregunto rápido, ¿de dónde lo conoces? De que éramos criminales, ¿sabes? Y de cuando hacíamos atracos juntos y él era el que nos movía, básicamente. Y ahí yo me inventé un NPC y resulta que este NPC después de, o sea, en ese entonces era el mago de la party. Y ahora que pasaron muchísimos años y que no se habían visto, él siguió desarrollándose como mago y seguía haciendo algún tipo de mercadero, de smuggler, no sé cómo decirlo en español, pero ahora utilizaba círculo de transportación y tenía acceso a algunos círculos de teletransportación, tal vez ilegales o por lo menos muy clandestinos. Y de esa manera ya podían ellos moverse. Y resulta que él estaba empezando una industria y parte de lo que estaba intentando hacer era generar el primer barco volador. Entonces, para salir de la ciudad de la que tenían que salir, salieron en su barco volador en una de las, entre comillas, pruebas que él estaba haciendo, porque él decía, sí, me puedo teletransportar, pero si yo quisiera mover muchísima mercancía, no puedo porque nada más puedo llevar lo que llevo conmigo. Entonces esta es mi nuevo intento. Y esa fue la manera en que ellos pudieron moverse. En esa misma campaña, en el momento que murió uno de los personajes, lo primero que hicieron fue huir a la capital, que era el hogar de otro de los personajes. Y ahí en la capital ella me dijo, quiero ir a la capital para utilizar mi punto de inspiración para acordarme que ahí conozco a alguien que puede resucitar a este jugador. Y entonces nos fuimos a la capital y ahí usó su inspiración y en ese momento generamos un nuevo NPC. Platicamos de dónde lo conocía, de por qué se dejaron de platicar, de a dónde lo iría a buscar y entonces ya tenemos un NPC nuevo. Y debo admitir, son de los dos NPCs que más valoro y siguen siendo relevantes hasta ahorita. Y por eso, gente que está escuchando Aventura Continua, es que deben de aprender de Javier Morones, una bestia de DM. Esa es una de las formas más creativas y divertidas que he escuchado acerca de inspiración. Nunca se me había ocurrido, jamás. Siendo completamente justos, lo escuché de alguien más. Ahorita no le puedo dar el crédito que se merece, pero lo agarré y es parte de todas mis campañas. Entonces, ahí sí puedo tomar el crédito de que se ha podido implementar muy bien y me encanta. Entonces, te pregunto primero, o sea, tal vez no esa, pero ¿alguna vez has utilizado inspiración para algo diferente que para lo típico mecánico de la ventaja o del volver a tirar? No, o sea, nunca se me había ocurrido que la inspiración podía tener otros usos. Lo que sí he hecho es, y que todo el mundo lo hemos hecho, ¿no? Es, si veo que tu personaje está teniendo problemas para realizar algo y estás haciéndolo de la manera correcta, o si tu personaje ha estado jugando de manera eficiente y tú mismo te has estado comprometiendo dentro de la mesa, cualquier cosa que tú quieras hacer o algo que esté a punto de suceder pero no termina sucediendo mecánicamente, la permito. Te faltan 15 pies para pegarle al monstruo. Te falta un spell slot. No hablas este idioma. Algo similar. Si veo, es una forma diferente de inspiración, no lo menciono con esa mecánica como tú lo mencionas, pero lo permito. Es como, sucede, ¿no? Porque de pronto sí es muy divertido estar jugando el juego bajo las reglas y todo, y hay gente que me pide que el juego se juegue tal cual está escrito. Pero también estamos contando una historia conjunta. Es uno de los motivos por los que quiero probar tanto Daggerheart, porque es un poco mucho más flexible con las reglas. Pero nunca había pensado que la inspiración se podía utilizar de otras maneras, y creo que es algo que me gustaría implementar en la siguiente campaña que ponga. Como, tu inspiración puede servir para estas 4 otras cosas. El problema es el humano, entonces el humano tiene 4 inspiración, una inspiración por día. Ajá. Entonces,
Pero tú estás hablando de 2014, yo estoy hablando de 2024, Correcto. ¿no? Entonces, tal vez hay alguna manera de traer de vuelta esa regla, pero creo que sería muy confuso que tuvieran inspiración e inspiración heroica. Suena mucho más complicado. Ahora, Sí. lo que yo te quería platicar, y por eso te mandé una lista enorme de cosas súper extrañas, es que en una de las campañas en las que yo soy jugador, tenemos un Dungeon Master que decidió darle vuelta al sentido de inspiración completamente. Y lo que él hizo fue Oh. que sí te puede dar inspiración, pero realmente da poca inspiración. Pero Poca él da poca inspiración, inspiración, ¿ok? pero cada vez que tú tires un 20 natural, tienes una inspiración. Oh, esto es como en Kids on Bikes. Supongo, te creo porque no lo he jugado. Entonces, nuestro Dungeon Master, él personalmente da poca inspiración, pero cada vez que tiras un 20 consigues una y la puedes acumular. Y tenemos una lista en el Discord que utilizamos para tener notas, y esa lista nos dice para qué se puede gastar esa inspiración. Entonces, en la lista, el número 1, si nada más quieres gastar un punto de inspiración, como normal, puedes ganar ventaja en una tirada o hacer un reroll. Pero si quieres gastar más, tienes otras opciones. Él tiene, por ejemplo, si gastas 5 inspiraciones, puedes hacer que una tirada de ataque fallida se vuelva un éxito. O que una tirada exitosa se vuelva crítico. Si ya juntaste un chorro, podrías llegar a gastar 8 o 9, donde el 8 es que una tirada de salvación se vuelve un éxito. Entonces, si quieres evitar el Death Ray o Disintegrate, pues ya lo puedes hacer, ¿no? O en el Wow. 9, una tirada de salvación enemiga se vuelve un fallo. Entonces ya te da un poquito más, o sea, te da más opciones de cómo hasta cierto punto manipular la historia a tu favor. Wow. Entonces O sea, es interesante. me- se parece mucho a los tokens de adversidad. El nombre De adversidad. de que le dan a los. Se llaman Eso tokens de suena muy adversidad diferente a en Kids on inspiración, Bikes. Dave. Lo siento. Se llaman tokens se parecen mucho a los tokens de adversidad. La diferencia con los tokens de adversidad es que dan más uno por cada token que Ujú. gastas. Pero está muy padre. El número 12, si vas a caer a 0 puntos de golpe, en su lugar realiza una tirada de dado de golpe y quédate con esos puntos de golpe. Mm. Y eso es inspiraciones Sí. acumuladas, ¿no? Pero él no daba mucha O sea, él inspiración. personalmente no, pero cada vez que tiras son 20. Entonces, hasta cierto punto te motiva a estar haciendo cosas. De que, oye, quiero preguntar, oye, quiero investigar, oye, quiero observar, Quiero hacer quiero skill hacer checks. skill Ok, checks ok. para sacar más 20, para juntar mi inspiración y sacar cosas. He de admitir, y lo estoy admitiendo en público, no sé si alguien de esa campaña va a escucharlo en algún momento de la vida, pero uno de mis personajes lo creé con la idea de intentar farmear estos, porque No mames. creé un personaje que su objetivo principal, o mi objetivo principal, era llegar al punto donde animara objetos. Entonces, Ajá. animando objetos, yo decía, no manches, voy a estar tirando, que son 8 objetos diferentes en la versión 2014 que puedes tener animados si son tiny. Este, creo que son 8. Entonces, cada turno en combate iba a hacer 8 tiradas diferentes. Entonces, aumentaba mis probabilidades de conseguir un 20 muchísimo. Resulta que si no es el jugador y es una criatura convocada, no cuenta. Muy mal. Sí, debía haber preguntado Tiene antes. sentido. Ajá, o sea, O sea, entiendo que de alguna manera estaba chafa la idea de farmearlo. Aún así, digo, el personaje estaba padre y era potente y estuvo divertido estar animando objetos, especialmente porque él era un escultor, entonces también animaba sus estatuas. o sea, ahora que lo pienso, así como lo estás mencionando y como lo manejaba tu DM y también, o sea, y a forma en lo que tú me estás diciendo, yo lo estaba manejando, es que de cierta manera, no solamente nosotros estamos premiando al jugador por X y Y razón, sino dando inspiración, estamos permitiéndole a los jugadores contar una historia de una manera más eficiente para ellos, ¿no? Ujú. Es decir, incentivamos no solo el buen rol, sino que la historia, sino que el juego sea de cierta forma tenga más influencia de ellos dentro de la historia, si tiene sentido lo que dije. Completamente. O sea, en general estamos restringidos, o sea, restringimos a nuestros jugadores a que su agencia dentro del mundo es lo que hace su personaje. Entonces, me gusta la inspiración porque es una manera de decir, ok, te regalo este token para que tú hagas algo más, para que tú decidas que en algún punto de esta historia el mundo está a tu favor. Qué bonito. Algo que me quedé pensando es, hablando también de
los tokens de adversidad de Kids on Bikes, que son similares a la inspiración de cierta forma, y a la ventaja y la desventaja, porque en Kids on Bikes no existe la ventaja, Claro. por ejemplo. Para aquellos que no conozcan el juego de Kids on Bikes, daré una cuestión muy breve. Tú tienes un personaje y tiene los dados tal cual el sistema de 20, de 4, de 6, de 8, de 10, de 12 y de 20. Tú tienes 6 habilidades en las cuales cada habilidad corresponde a un dado. Por ejemplo, tu personaje puede ser muy inteligente y es la cosa que más inteligente es, entonces tú tienes un D20. Y tu personaje puede ser muy malo peleando, entonces en la pelea, en el stat de pelea, tú le pones un D4. Si tú te vas a pelear con alguien y el Dungeon Master te dice la dificultad de esta tirada es un 10 y tú tienes un D4, entonces no vas a alcanzar, pero tú puedes lanzar el D4 y si sale 4, haces un reroll. Si no, te quedas con el número 3, 2 o 1. Si tiras 3, 2 o 1, es decir, fallaste la tirada porque la dificultad era 10, tú ganas un token de adversidad que lo puedes gastar para una siguiente tirada en cualquier dado, en cualquier tirada. Son acumulables al infinito. Wow. Y pensando un poco en esto, ¿cómo sería nosotros darle agencia a los jugadores de que tengan la capacidad de exceder sus posibilidades y cada vez que tienen un 1, te damos una inspiración acumulable? Cada vez que tires un 20, te damos una inspiración acumulable. Creo que esto ya sucede en Critical Role de cierta manera con Daggerheart en su juego. Cada vez que tú superas una tirada, ganas un token de esperanza. Y cada vez que fallas, que superas una tirada con miedo, el GM gana un token de miedo que después puede usar en tu contra. Y todo esto es siempre enfocado en vamos a crear la narrativa de una manera que sea no solamente divertida y entretenida y con distintas mecánicas acumulables como tokens, como en otros juegos de mesa, sino también que tú tengas la mayor agencia posible cuando el momento clave llegue. Para eso podríamos decir que sirve la inspiración, Sí, ¿no? yo creo que esa es la conclusión principal a la que llegamos el día de hoy. Porque, inspiración ahorita es una mecánica, pero yo creo que el objetivo original de la inspiración era justamente eso, ¿no? De, oye, porque estoy reconociendo que estás haciendo algo extraordinario, te estoy dando más agencia. Te estoy dando un poquito más de control sobre el mundo en el que estás experimentando y viviendo cosas. Entonces, eso está padre. Y lo que preguntabas de cómo lo podemos hacer para darle más agencia a las personas, honestamente, lo que hace este Dungeon Master con el que juego de darte todas estas opciones está padre. Pero también tú decías cómo lo podemos llevar más allá de sus límites o más allá de lo que puede lograr. No creo que sea loco o ridículo decir, oye, vamos a darle más potencia a la inspiración. Y si en algún momento quieres gastar tu inspiración para hacer algo extraordinario, tal vez con algún tipo de balanceo mecánicamente hablando, nada más porque me gustan mucho las reglas, y decir, ok, sí, te puedes extenuar y puedes decidir que la siguiente tirada sea un éxito. No crítico, pero éxito. A cambio de un punto de cansancio, por ejemplo. Algo por el estilo, pero ese tipo de opciones de decir, vamos a utilizar este recurso que está en el juego, pero que ahorita tiene un alcance limitado para darle más agencia al jugador. Algo muy importante es que, y creo que sería bueno también hablarlo, probablemente ese me gustaría que fuese el siguiente tema. ¿Cuándo pedimos una tirada y cuándo el jugador, nosotros sabemos que es un éxito y un fallo automático? Porque algo muy importante que muchos Dungeon Masters olvidan, que creo que es un fallo general, que a veces yo también lo olvido, solamente se tira un dado cuando hay una posibilidad de fallo. Y esa es una regla. Es decir, si sabemos que el personaje va a tener éxito en cualquier cosa que va a hacer, no hay necesidad de que haya una tirada de dado. Ok. Si esto va a ser nuestro siguiente tema, hay que encontrar la manera de irnos un poquito más profundo. Porque a primera instancia, lo que acabas de decir para mí es la respuesta, ¿sabes? Ahí termina. Pero estoy consciente de que hay algunas mecánicas en el juego de las que podríamos platicar que le meten un poquito de... En inglés es nuance, pero no estoy seguro de la palabra en español.
de complejidad a la decisión de cuándo sí y cuándo no. Suena como un tema interesante, tal vez un poco corto. Sí, pero realmente podemos olvidar ese tema y dejarlo para después porque realmente es muy sencillo. Cuando lo tengamos más complejo lo podemos acomodar, pero yo tengo un tema que me gustaría tocar para la siguiente sesión. Ajá. Encuentros de no combate. Encuentros de no combate. Persecuciones, iniciativas de esconderse, encuentros de encuentros sociales. Ajá, también. Ok. Esa fue mi primera idea, pues obviamente un encuentro social, pero ya abriste la puerta a otras ideas. Ok, me agrada, podemos, También están los encuentros cuando hay encuentros navales, que sí son combate, pero funcionan diferente. Encuentros... Sí, en los que se puede tirar iniciativa, porque hay ocasiones en las que se puede tirar iniciativa, pero no necesariamente hay peligro de que alguien esté peleando. Va. Sí tiene Sí, sentido. de hecho, puedo pensar en varias cosas que podemos platicar al respecto, entonces me parece bien, anotémoslo como siguiente tema. Entonces, le llamaremos ¿qué? Porque también Encuentros... encuentros de no combate, también porque hay algo muy importante que también muchos DMs nos equivocamos, que dice que el sistema de juego está programado para de 4 a 6 encuentros por día, pero no todos esos encuentros son de combate. Es un excelente punto que vamos a tocar. Y siempre muchos Dungeon Masters y muchos jugadores novatos se equivocan con respecto a ese tema. Siento que, no sé si tal vez esté equivocado, pero siento que de alguna manera vamos a retomar algunos de los puntos que platicamos con Paco cuando hablamos de trampas. Porque Creo que algunos sí. de los encuentros probablemente se puedan... o sea, trampa puede ser un encuentro no combate y pues algunas de las cosas son similares. Entonces... ¿O hay algún otro tema que se te No, ocurra? está perfecto, pero lo que quiero decir es, si alguien no ha escuchado de Sí. nuestro podcast con DM Paco hablando de trampas, acertijos y puzzles, creo que fue el título, no me acuerdo, vaya a escucharlo, vaya a buscar, donde sea que estás escuchando este podcast, ve a buscar por ahí, deberían estar los otros episodios, y es el episodio 5 que grabamos con DM Paco, el único episodio donde tenemos a alguien más hablando con nosotros, un poco caótico, pero está divertido. Ahora, bien importante, muy probablemente para cuando estén escuchando este episodio, nosotros ya estemos afuera por todas las redes sociales de manera súper oficial. Entonces, ahora sí puedes escribirnos, siempre lo han podido hacer, pero ahora pueden escribirnos mandando mensaje, decirnos si hay algún tema que les gustaría que habláramos, que tocáramos y mucho más. Y entonces ya estaremos planeando diferentes charlas y pláticas. Estamos aquí todas las semanas. O si hay alguna idea que quieran que toquemos en ese tema que vamos a platicar, o en cualquier otro tema, cualquier cosa, va a ser interesante el escuchar lo que ustedes quieren saber o lo que ustedes quieren que nosotros abordemos. Entonces, ahí estamos todo el tiempo disponibles para poderlos escuchar también. No se les olvide suscribirse para saber cuándo sale el siguiente capítulo. Estamos en todos los lugares donde hay podcast, o bueno, los más populares, yo creo. Y sin más que añadir, nos vemos en la siguiente aventura. Bye. Chao.